Bien, en la pizarra. Vamos a continuar con el estudio de las articulaciones de la extremidad superior. La última entrega, recuerden, fue de articulación de codo y quedó un pequeño detalle, ¿cierto?, relacionado con las articulaciones radiocubitales. Ahora, cuando nosotros analizamos las articulaciones radiocubitales, en primera instancia dijimos que, o analizamos la articulación radiocubital proximal, no la vimos en forma independiente, sino que la vimos en conjunto con lo que nosotros llamamos el complejo articular del codo. Eh, la articulación radiocubital distal, aquella que se produce entre el cúbito y el radio, ¿cierto? En la porción más distal del antebrazo, es una articulación independiente, pero la mayoría de las veces también está muy relacionada con la articulación que nosotros consideramos radiocarpiana o articulación de la muñeca. Es por eso que estas articulaciones como que están o difieren desde el punto de vista anatómico, porque son independientes, pero hace mucho sentido el que estén unidas, ¿cierto?, por este eje de movimiento o funcionen como un par funcional. Quiere decir que cuando se mueve uno, se mueve la otra. Ahora, ¿qué es preciso eh, recordar específicamente para analizar primero la articulación radiocubital proximal, parte de la articulación del codo, como les dije? Primero es analizar algunas de, ¿cierto?, sus superficies articulares. Vamos a recordar algunas cosas, como por ejemplo, vamos a tratar de remarcar, ¿cierto?, lo que son las superficies articulares. Fíjense bien acá. Vamos aquí a remarcar una superficie articular. Esta es la epífisis proximal del cúbito. Estamos remarcando lo que es la cavidad sigmoidea mayor o escotadura troclear. Eso ustedes lo conocen. Pero fíjense bien aquí, en el lado o en la región lateral, ¿cierto?, de esta, de esta epífisis proximal, vamos a encontrar una carilla, segmento de una trocoide, ¿cierto?, y que nosotros la vamos a llamar cavidad sigmoidea menor o también la vamos a llamar escotadura radial del cúbito. Ahora, recuerden que esta carilla articular va a tomar relación íntima con esta carilla articular, o sea, con este reborde articular de la cabeza del radio. Sin dejar de mencionar que existen unos medios, ¿cierto?, de contención, que aquí lo podemos ver, este medio de contención ligamentoso, que sabemos que parte, ¿ya?, del margen anterior de esta escotadura y termina en el margen posterior de esta escotadura, que es el ligamento, ustedes lo saben, ligamento anular. Este ligamento anular rodea la cabeza del radio y conforma no solamente un medio de contención o medio de unión, o sea, mantiene unidos estos dos huesos, sino que también forma parte de las superficies articulares que componen la radio cubital proximal. Muy importante, no hay que dejar de mencionar un elemento ligamentoso que lo vamos a encontrar aquí, que lo vamos a llamar ligamento cuadrado de Denus, ¿ya?, o Denusé. Este ligamento, recuerden chicos, no solo es un medio de contención, ¿ya?, para mantener unidos estos elementos, sino que cumple un papel de limitación de los movimientos, específicamente de los movimientos rotacionales que se ejercen en la pronosupinación. Bien, esta es la descripción que tenemos de la articulación radiocubital proximal, pero recuerden chicos que esta se une, ¿cierto?, a otra que es la articulación radiocubital distal. Acá tenemos una imagen, fíjense bien, es una imagen muy bien lograda de lo que es la epífisis distal del radio, ¿ya? Este es el radio, y la epífisis distal del cúbito. Ahora, qué importante o qué interesante tiene esto. Aquí hay una escotadura, ¿ya?, que se llama escotadura cubital del radio. Y tenemos un reborde articular. Ese reborde articular rodea a la cabeza del cúbito. Ahora, esto también es una articulación que si nosotros la clasificamos sinovial de artrosis del tipo trocoide, no es una trocoide tan perfecta, ¿cierto?, como la trocoide que vimos entre el cúbito del radio y el proximal, que es muy, muy regular. Esta superficie articular, si nosotros recordamos la epífisis distal del cúbito, ¿cierto?, es más o menos así. Tenemos que la superficie articular no es un cilindro, ¿ya? No es un cilindro, sino que más bien
es un segmento, ¿cierto? Es un segmento de un cono, ¿ya? Ahora, no todo, ¿cierto? Nosotros podemos ahí marcar lo que es la superficie articular en esta figura geométrica. ¿Mm? Entonces, muy importante decir, ¿cierto? Que la característica, ¿cierto? Importante de esta articulación radiocubital distal es que no es una trocoide perfecta, sino que es una trocoide más bien, más bien cercana a esta forma de un segmento de un cono, de un cilindro. Ahora, ¿qué consecuencias tiene eso? Posee esta articulación algunos grados de movimiento, ¿cierto? Eh, que están moviéndose hacia arriba, hacia abajo, de acomodación, más bien dicho, o durante los movimientos de pronosupinación. Bien, ¿qué es importante mencionar también aquí? Existe un medio de unión, ¿cierto? Extraordinariamente importante, lo vamos a remarcar con el rojo porque es muy importante para esta articulación, que vendría a ser bueno, algunos autores, los antiguos anatomistas alemanes, ¿cierto? Eh, Habían variado su nombre, le llamaban fibrocartílago articular, ¿ya? Ahora, luego se empezó a llamar ligamento triangular. Ahora, como para no hacer diferencias, yo suelo combinar los nombres y digo que este es un fibrocartílago, ¿ya? Con funciones de unión o de medio de unión, pero que tiene una forma, hay que decirlo, ¿cierto? Una forma triangular. Ahora, ¿cómo podemos nosotros marcar esto? Lo vamos a marcar con un color más o menos vistoso, ¿cierto? Ahí, creo que si nos salimos de los márgenes, lo vamos a marcar de otra forma. Lo vamos a marcar en azul, con el lapicito. ¿Ya? Acá tenemos nuestro fibrocartílago triangular. Ahora, este es un medio de unión, pero también limita los movimientos, ya que el movimiento del radio, ¿cierto?, en torno al cúbito va a, eh, va a cumplir una función de tensionar esto y prácticamente enrollarlo o arrollarlo, ¿cierto?, sobre lo que es la apófisis estiloides cubital. También queda, ¿cierto?, el extensor cubital del carpo, también aprisionado a veces, sobre todo en los movimientos de supinación extrema, ¿cierto?, queda presionado aquí en una pinza generada por este mismo fibrocartílago. Entonces, fibrocartílago triangular, doble función, función de contención, limitación de los movimientos, pero además, tenemos que decirlo, ¿ya?, forma parte de una superficie articular llamada la glena antebraquial, ¿cierto?, que va a formar parte de la articulación radiocarpiana. Bien, ahora, obviamente que nosotros no solamente no nos tenemos que quedar solamente con esos medios de contención, ¿cierto? Si vemos en esta imagen un poco más grande, más elaborada, ¿cierto? Vamos a completar aquí algunos elementos, ustedes me pueden ayudar. Vamos a hacer algo aquí. ¿Qué sería eso? Bien, fibrocartílago triangular. Fibrocartílago triangular. Como medio de unión, lo podemos ver aquí. ¿Qué sería esto? Se estaba repasando todas las uniones radiocubitales. Esto sería el ligamento anular, que también cumple funciones de superficie articular. Ahora, aquí debajito lo vamos a teñir. Hay un ligamento. Yo sé que están pensando lo que yo estoy pensando, ¿cierto? Este es el ligamento cuadrado de Nus o de Nusé. ¿Cómo se escribe? Así, ligamento cuadrado de Nus, ¿ya? O de Nusé. Luego hay un ligamento que nosotros lo vamos a marcar aquí en rojo, que parte de la tuberosidad subcoronoide de la región lateral hacia el área que está debajo de la tuberosidad bicipital del radio. A este ligamento le llamamos cuerda oblicua. Cuerda oblicua. O ligamento de Weisbrach. Weisbrach. O ligamento de Weisbrach. Cuerda oblicua o ligamento de Weisbrach. Luego acá abajo vamos a marcar de nuevo este mismo elemento, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Aquí abajito está. Aquí abajito, sí, fibrocartílago triangular, perfecto.
Pero además de eso, vamos a tener reforzada la cápsula de esta articulación radiocubital distal con, ¿cierto?, nuestros ligamentos radiocubitales distales. Uno anterior y otro que está por atrás, llamado posterior. Entonces vamos a hablar de ligamentos radiocubitales distales. Distales, los otros son todos proximales. Ahora, obviamente que aquí vamos a tener uno posterior, ¿cierto? Y uno anterior. Perfecto. Ahora, pero acá hay un elemento muy interesante desde el punto de vista anatómico. ¿Ya? Lo vamos a marcar aquí. Vamos a marcarlo con este color. ¿Ya? Fíjense bien. Viene acá, está aquí, ¿cierto? Y está dividido en dos partes muy bien diferenciadas. ¿Ya? ¿Cuáles son esas dos partes? ¿Mm? Tenemos una parte que es lo que nosotros llamamos membrana interósea en su porción, en sus tres cuartos superiores. O sea, nosotros aquí vamos a hacer una diferenciación. Aquí, tres cuartos superiores de lo que se llama la membrana interósea. Muy, muy, muy densa en fibras, ¿cierto? Las fibras van oblicuas de arriba hacia abajo y de lateral a medial. Van en esta dirección. Muy densa en fibras, ¿ya? Ahora, este elemento sirve como tabique, ¿ya? Como tabique fibroso entre los músculos. Aquí van a haber músculos en el compartimento anterior y en el compartimento posterior. Además, sirve para canalizar, ¿cierto?, y separar algunas arterias que están discurriendo y también como permite el paso de arterias perforantes. Ahora, el otro segmento, o sea, más abajo vamos a tener los tres cuartos, en el cuarto inferior, perdón, ¿cierto? Vamos a tener fibras horizontales y fibras oblicuas en sentido distinto, eh, pero es mucho más delgada, mucho más delgada. Bien, ahora, tenemos todos los medios de la articulación radiocubital. Nosotros con esto ya podemos decir de que los movimientos, ¿cierto?, que se van a realizar aquí van a ser movimientos de pronosupinación. Pronosupinación vamos a incluir acá, ¿cierto?, un movimiento rotacional de la cabeza del radio en su lugar como centro, este eje, y luego un movimiento de traslación del radio, fíjense bien, en este sentido y en este sentido. Ahora los movimientos habitualmente tienen grados angulares, ¿cierto? Vamos a hablar de un movimiento de pronación, ¿cierto?, muy cercano a los 90 grados, ¿cierto? Y un movimiento de supinación, ¿ya?, que vamos a hablar también de unos 90 grados, aunque habitualmente la pronación es un poco menor, ¿ya? Bien, eh, vamos a detener acá este video, ¿cierto? Están quedando muy, muy, muy largos los videos, así que vamos a tratar de ir limitando el tiempo, ¿ya? Los espero entonces en la próxima entrega, que sería articulación de la muñeca.